Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, voy a explicaros algo que nos ha ocurrido. Hay una pequeña avería en el piso donde vamos a grabar y no hay luz. Entonces yo tengo los textos aquí todos. Hay hermanos, muy amablemente, que cuando doy un mensaje y hay alguna parte que no la entienden, como tienen mi teléfono, me llaman a mi teléfono y yo hasta ahora he atendido a todos. Porque a veces para tocar un tema pues hace falta llevar, cuanti más material lleves para mostrarlo mejor. Pero si enseñas todo el material que tienes apuntado, pues el mensaje en vez de durar 40 minutos duraría hora y media. Yo lo apunto como que dura hora y media el mensaje. Pero hay textos, que hay para un tema, hay 20 textos, y cito 3, y 7 los dejo anotados. Y yo no veo mal que una persona ese tema le haya hecho impacto porque él creía otra cosa y quiera más textos. Y me dice, me llama, pues sí, hermano, ahora mismo. Y he empezado a enumerar los textos, y cuando le he enumerado, uno de ellos me ha dicho, tío Machaco, con eso es más que suficiente. Porque me pidió dos textos y me parece que le di yo 17 textos que tenía apuntados. Claro, ante la lluvia de textos, lo que no veía claro, lo vio claro. Entonces, este hermano que veis aquí, algunas veces ha escuchado algún mensaje, él y su mujer me han llamado, ¿verdad?, desde su casa, y siempre pues he hecho pues lo que cualquier hijo de Dios hace. Hermano Machaco, este punto no lo he entendido. Y después que hemos hablado 15 o 20 minutos, él me ha dicho, ahora sí que lo entiendo perfectamente. Entonces os lo notifico para lo sucesivo. Vamos a hablar de una parábola que es muy leída, muy mal interpretada, por cierto, muy mal interpretada. Y esta parábola tiene dos cosas. Vamos a hablar una. Mateo 13, está solamente en Mateo esta parábola, Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí hay una separación que quiero poner énfasis. Pero mientras dormían los hombres, no el sembrador, el dueño de la finca, cuidado. El sembrador, Dios nunca duerme. Pero los siervos dormimos con mucha frecuencia en nuestros quehaceres y en nuestras calavares de la vida. Y aprovecha el diablo la ocasión para sembrar cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos, la cizaña? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y después, posteriormente, Jesús explica la parábola. En primer lugar, antes de entrar en la parábola, hay que entrar en el fondo o en el contexto de la parábola. En aquella época
y vamos a comenzar porque la narración está en Lucas capítulo 11 y capítulo 12. Son dos capítulos narrativos que no predica Jesús, sino ahí responde y contesta a preguntas y hace milagros, pero no predica ni en el 11 ni en el 12. Predica en el 13. Pero claro, la narrativa nace del 11 y del 12. Entonces tienes que leer el 11 y el 12 y luego entrar en el 13. Pero no os preocupéis que ya lo he hecho yo por vosotros, así no lo digo yo. Bien. En el 11 nos encontramos que hasta un gran hombre de Dios de la talla de Juan el Bautista, 11 capítulo 2, versículo 2, mandó a 2 de sus discípulos a preguntar si Jesús era el que había de venir o esperamos a otro. Amén. Amén. La de otro de eso, ¿no? Que Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, verso 2. Sí. De la talla de Juan el Bautista, Los discípulos de Jesús, algunos, antes de ser discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista, 2. Los judíos esperaban, Teofausto, la venida del Señor. Pero ellos pensaban que iba a venir una venida sola. Ellos ignoraban que iba a haber 2. Y según las profecías, está escrito esto que voy a decir yo, en Malaquías, capítulo 4, en Isaías. Y Juan el Bautista, predicando, comenzó a predicar diciendo: arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De acuerdo? Y Jesús, predicando, tenía el mismo mensaje: arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso nos lleva, que ahí no vamos a entrar mucho esta tarde, todas las parábolas son el misterio del reino de los cielos. Si yo preguntase el motivo principal y primordial de la Biblia, algunos, casi todos, ibais a decir, pues el motivo principal de la Biblia es la salvación del hombre. Y no estaría mal contestado, pero no preciso. Mal no estaría mal contestado, no preciso. El auténtico motivo, el principal motivo de la Escritura es la venida del reino. Repito, la venida del reino. Así es. El segundo, la gloria de Dios. Y el tercero, la salvación del hombre. Algunos se ofenden porque pensaban que era el primero. Pues ahora te has enterado que no eras el primero. El reino de Dios es eterno. ¿Entendido? Siempre. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios. Hablando del reino de Dios, se puede hablar de 3 facetas: que el reino de Dios es eterno, el reino de Dios vino en la bendita persona de Jesús, y esperamos el reino de Dios futuro, el escatológico. La Iglesia es la comunidad del reino, pero no es el reino en sí mismo, es la comunidad del reino. Y para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Amén, Señor. Si hasta que no hemos nacido de nuevo, no éramos parte del reino de Dios. Señor. Entonces, el reino de Dios, eso es un tema, por cierto, muy bonito, pero no vamos a entrar. He dicho estas 4 palabras, porque claro, son las palabras del reino de Dios, pues tengo que decir esto. El principal, yo aquí he puesto, el tema central de la Biblia es la venida del reino. Y el reino de Dios es el gobierno de Dios. La Iglesia es la comunidad del reino, no es el reino en sí mismo. El reino produce la Iglesia y la Iglesia testifica del reino. La Iglesia es el instrumento del reino. Y dejamos eso del reino, a un lado, y entramos. Entonces, la promesa es que cuando venía
la venida del Señor iba a venir, y en la venida iba a coger a los malos como manojos y los iba a quitar. Iban a resplandecer el pueblo de Dios, el arrepentido y el cristiano. ¿De acuerdo? Ese era el concepto que había. Pero el reino de Dios vino en la bendita persona de Jesús, y Juan el Bautista seguía viendo lo que ves tú y lo que veo yo. Malo y bueno. No le cuadraba. Según las profecías, y Juan el Bautista no tenía la luz que tú tienes ahora, quede claro. Él pensaba, conforme Malaquías capítulo 4, conforme Isaías, o sea que hay un material, o sea que Juan el Bautista lo que decía, tenía un material en el Antiguo Testamento amplio, generoso y extendido para mostrarlo. Cuando venga el reino va a desaparecer todo lo malo. Por eso cuando hablaba del reino decía una palabra antes. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, a los malos decía, arrepentiros porque viene el reino, antes que os mate, antes que haga el juicio Dios, arrepentiros que el reino de Dios. ¿Os dais cuenta cómo la palabra arrepentiros va unida al reino de Dios? ¿Por qué tiene Juan tanto hincapié en que me arrepienta? Pues el motivo que te dice Juan, que te arrepienta, el motivo es este. Arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ya sabéis todos, claro, eran judíos y estaban familiarizados con este conocimiento bíblico o con esta teología incompleta, que cuando viniese la venida del Señor, según Malaquías, que no quedaría ni rama ni raíz. Porque es que en las profecías de los profetas estaban mezcladas las dos venidas, la primera y la segunda. Y en el Antiguo Testamento no sabían separarlas. Leían textos que iba a venir el Dios con mucha gloria, con mucho poder, para librarle del imperio romano. Y que Jesús era el hijo de David, el prometido. Esperaban a un Mesías político que iba a limpiar la tierra y que Israel iba a reinar y que todo lo malo iba a desaparecer. Pero hay una cosa, que lo malo no desaparecía. Y eso llegó a ser el tropiezo de los judíos. Y llegó hasta tal punto, hermano Emilio, que eso fue lo que no entendió Juan el Bautista. Lo que Juan el Bautista era muy espiritual y un gran hombre de Dios, y él fue donde tenía que ir. Ya que él no podía ir porque estaba preso por causa del reino de Dios, mandó a 2 discípulos, veros donde él y decidle que vais de parte de mí, si es él o esperamos a otro. Diría Juan el Bautista, la que he podido mandar, he señalado al que no era. Y con la influencia que tenía Juan el Bautista, ese fallo hubiese sido garrafal. Y cuando van a Jesús, estos 2 hombres le preguntan, nuestro maestro Juan el Bautista nos manda que si eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro. Y Jesús, viendo la nobleza, la sencillez de Juan el Bautista y el rompecabezas que tenía, dijo, decidle a Juan lo que veis. Y ahora empieza a decirle, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, las características del Mesías. Y finaliza con una nota diciendo, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y creo que a Juan el Bautista le fue más que suficiente. Pero a los apóstoles todavía no habían entendido, de tal manera que cuando Cristo resucitó, César resucitó, en Hechos capítulo 1, le preguntan, en los 40 días que estuvo Cristo hablándoles acerca del reino de Dios a los apóstoles, después de la resurrección, siguen en sus 13 y le preguntan, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Se ha muerto Cristo,
Resucitado Cristo y 40 días con ellos, hablando acerca del reino de Dios, siguen con la pregunta. Hechos capítulo 1. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Matarás a todos y Israel será la que parta el bacalao, según la profecía. Y Jesús dice, no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso está en el transcurso de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, que no vino, porque vino en Hechos capítulo 2. Ahí es cuando ya entendieron, en Hechos 2. Pero en Hechos 1 todavía le preguntaban a Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino? Ellos pensaban que en el reino de Dios pues solamente había trigo y que cizaña no tenía derecho a verla, porque para eso vino el rey. Dios va a quitar la cizaña y dejar el trigo. Y ahora entenderáis porque Mateo es un evangelio mío, Emilio, que va con la diana de quién, para los judíos, ¿no? Y ese era un problema judío, de la cultura judía, no de la cultura gentil. Muy bien. Por eso Marcos, Lucas y Juan no ven necesario esta parábola. Pero esta parábola da respuesta. Esta parábola da respuesta a la incógnita que tantos años no conocían. Bendecido sea el nombre del Señor. Repito, esta parábola es la que da respuesta a los años que no conocía. Bendito sea Dios. Pues hermano, buenas tardes. Esperamos un minuto que vienen unos hermanos y seguimos. Bendición, hermano. Que Dios lo bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. ¿Dónde voy? Y entonces el motivo de la parábola es esto. Para que vuelvan a coger el post, hermano. Los judíos pensaban que había una venida solo. No supe que no voy a repetir todo. Una venida solo, pensaban los judíos. Y que cuando iba a venir esa venida, el Señor iba a limpiar toda la cizaña, iba a matar a todos los malos y solamente iban a quedar los buenos. Eso es lo que se creía en la cultura judía. Según Malaquías capítulo 4, cuando Él venga no quedará ni rama ni raíz. Pero eso lo creían todos los judíos y todos los profetas. Y cuando los profetas profetizaban de las dos venidas, mezclaban las profecías, porque eran inspirados pero no iluminados. De tal manera que hay textos que hablan de los sufrimientos de Cristo y de la gloria de Cristo. Y dice uno, ¿en qué quedamos? ¿Tenía mucha gloria o sufría mucho? Y había un cacao mental tremendo. Este cacao mental le afectó a Juan el Bautista. Juan el Bautista, como él tenía el conocimiento que cuando viniese Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías prometido, a establecer el reino, iba a quitar todo lo malo y a establecer lo bueno, entonces, ¿qué dice? ¡Arrepentiros! Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No veis cómo la palabra arrepentidos va unida al reino de Dios? ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando venga el reino de Dios va a quitar todo lo malo. Y como eres malo, arrepiéntete. Sí. No tenía otro mensaje, porque es que él pensaba que el reino de Dios ya estaba viniendo. Entonces necesitas arrepentirte, convertirte rápidamente. ¿Para qué? Para que al convertirte te libres del juicio. Pero estuvo predicando Juan el Bautista casi un año. Lo metieron preso. Y el trabajo que hacía Jesús no le cuadraba. Y vino un pensamiento. ¿Me habré equivocado yo a identificar al Mesías? Dios mío, como me haya confundido. Juan el Bautista no dudaba ni de Dios ni del plan de Dios, dudaba de él mismo, que se podía haber confundido. Entonces mandó a 2 discípulos, no fue a la fuente, fue derecho, decirle a Jesús si es él o esperamos a otro. Mateo capítulo 11, verso 2. Y los discípulos, sabéis que le preguntaron, nos ha mandado nuestro maestro, ¿eres tú o esperamos a otro? Sí. Y Jesús, viendo y discerniendo
la nobleza de la pregunta, la sencillez de la pregunta, porque Juan el Bautista no fue rodeando, fue de cara. Mirad, decidle a Juan lo que veis. Los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Les puso una baraja de las manifestaciones que iba a hacer el Mesías y con eso le fue más que suficiente a Juan. Pero a los apóstoles no. Cristo predicó, Cristo murió, Cristo resucitó, se le apareció a los apóstoles, no es así, hermano. Pero en Hechos capítulo 1 le preguntan los apóstoles: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Seguían en sus 13. O sea que después de la resurrección y después de la muerte y después de las apariciones de Cristo con el cuerpo glorificado, seguían con su teología. No la soltaron, hasta que vino la tercera persona, que es el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y ahí dan un cambio de 180 grados. Pero en el capítulo 1 pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en estos días? ¿O cuándo, Señor? ¿Os dais cuenta? Y entonces ahora, como Mateo, el Evangelio según San Mateo va para los judíos y no para los gentiles. Por eso esta parábola solamente la encontráis, la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo. Porque en Marcos no la necesita, ni Lucas tampoco, ni Juan tampoco, porque va a la iglesia. Pero Mateo la necesitaba para aclarárselo a los judíos. Dice, y aquí nos habla de una parábola. Está la parábola y está la explicación de la parábola. El Señor da, hay dos textos, 13:1 y 13:36, que dicen un texto: y Jesús salió de la casa, y en otro texto dice: y Jesús entró en la casa. O sea, las parábolas que tú lees y la interpretación, la gente solamente escuchó las parábolas. Y los discípulos escucharon las parábolas y la interpretación de las parábolas. Sí. Es un detalle que debéis entenderlo. Eso en otro mensaje aclaramos el porqué. Porque para aclarar eso es un mensaje de 1 hora larga. El motivo. El motivo del mensaje es el por qué habló aquí por parábolas. Ese es el motivo. Pero eso dura 1 hora y no entramos ahí. Entonces el Señor les dice: el reino es semejante a un hombre. Y aquí, y cuando explica la parábola a ellos, le dice: el Hijo del Hombre es el que siembra la semilla, Cristo. Él se identifica como el sembrador. Y el sembrador, que es Dios, solamente siembra la buena semilla. Nunca ha sembrado cizaña. Pero en la parábola de Mateo 13, es que no hay luz, ha fallado algo. Dice, y le refirió otra parábola. ¿Por qué comienza el Señor diciendo otra parábola? ¿Por qué comienza diciéndole otra parábola? Para que no la confundan con la primera. ¿Sabes por qué? Porque es que había predicado la primera, hermanos, que es la parábola del sembrador, que está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero la parábola del trigo y la cizaña no está en ningún evangelio. Es exclusivamente de este evangelio. Siembra la semilla. Y cuando los hombres estaban dormidos, los hombres, no el Hijo del Hombre, los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña. En la parábola del sembrador, el diablo quita la semilla de los corazones, ¿sí o no? Y en la parábola del trigo y la cizaña no le interesa quitar, le interesa plantar. Santo Dios. Hay algunos que el diablo intenta quitarles de Dios, del culto, y hay otros que les ayuda a entrar al local, porque es el tropiezo de la iglesia. No le interesa al diablo
Y dice que sembró. ¿Y sabes dónde la sembró? La cizaña. Con el trigo. Pero hay un detalle importante que hay que aclarar. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra. Y en la parábola del trigo y la cizaña, las semillas son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Habla de personas, no habla de semilla. Repito, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra, en todas, menos en esta. Por eso está la confusión tan fuerte. Porque es que en todas las parábolas, la semilla es la palabra. Sí. Pero en esta hay un semáforo verde. Dice, no. Las semillas son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. O sea que habla de personas, no habla de semilla. Y los trabajadores de la hacienda se sorprenden y le hacen una pregunta al Señor. Señor, ¿por qué hay cizañas si sabemos que tú solamente has sembrado trigo? ¿Cómo sembrando tu trigo hay cizaña? Porque vino un enemigo. Y cuando explica la parábola pone el nombre al enemigo. Vino el diablo y sembró cizaña. El que siembra la cizaña es el diablo. Y la sembró entre el trigo. Entonces, pues claro, ellos matemáticamente tienen la pretensión. Aquí habla que ¿dónde fue sembrada la buena semilla? En el campo. Es que algunos dicen aquí que el campo es la iglesia. No, hermanos. La iglesia no tiene cizaña. El local sí. El problema nuestro es que al local le llamamos iglesia. En el local viene trigo y cizaña. A la iglesia visible viene trigo y cizaña. Pero a la iglesia auténtica está hecho de trigo solo. La iglesia auténtica, Abraham, solamente son los que han nacido de nuevo. Aleluya. El problema es que los obreros están tratando igual al trigo que a la cizaña. Porque vienen al culto todas las tardes, vienen a todas las actividades, porque son hijos de las actividades. No los ha engendrado la palabra. Les ha engendrado las actividades, no la palabra. Que ahí no voy a entrar hoy. Señor, ¿cómo? Repito, el campo es el mundo, lo dice el Señor en la palabra, El campo es el mundo, no la iglesia. Pero quitaron la costumbre de llamar al local iglesia. A la capilla llamarla capilla, templo, local. Pero la palabra iglesia quitarla, anularla. La palabra iglesia es los miembros de la iglesia. Las personas que han nacido de nuevo es la iglesia. Y los hombres dicen una palabra. Señor, ¿quieres? Le piden permiso al dueño, Antonio. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y dice el Señor, no. Oiga, si yo estoy dispuesto a arrancar la cizaña, no la arranques. Claro, los dueños piden, los jornaleros piden permiso al dueño. ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Le pide el permiso. ¿Quieres? Y dijo, no. Eso escandaliza, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Si tus siervos quieren arrancar la cizaña, no podéis arrancar la cizaña. Pero el Señor es tan condescendiente, Antonio, que el Señor podía mandarte sin darte explicaciones, ¿verdad? Pero Él es tan humilde y tan condescendiente que te da explicaciones, lo que otros no te la dan. Esto se hace aquí porque yo soy el pastor. O esto se hace así porque yo soy el responsable. O esto se hace así porque lo ha dicho los ministerios de la iglesia. Bien. Decidnos el por qué. Hay que convencer por medio del argumento y no pisando el argumento.
El que pisa el argumento y no da argumentos cuando hace una cosa está envanecido. Esa es la marca del envanecimiento, porque toman una autoridad que ni Dios la toma. Le dijo Dios, no os dejo arrancar la cizaña, ¿por qué? No siendo que al arrancar la cizaña arranquéis el trigo. ¿No veis? Da una explicación. ¿Os dais cuenta? O sea, a ese no. Abraham dice el porqué, dice el motivo. Tú me pides que te deje arrancar la cizaña y yo te digo que no. Pero para, que te digo el motivo y el porqué y la razón. Pero si tú eres Dios, lo dices y ya vale. Dios tiene toda la autoridad, ¿sí o no? Pero Él es tan condescendiente y tan misericordioso que pone argumentos para convencerme. Y tú tienes tanta vanagloria en ti y tanto ego y tanto yo que dices esto se hace porque lo digo yo. Te estás tomando una autoridad que ni Dios se la tomó. Eso está escrito en la Biblia. No os afanéis, porque hay de comer o que hay de vestir. ¿Y qué dice? ¿Y cuántos argumentos da? ¿No es la vida más que el cuerpo? Sí. Pues yo que os doy la vida, cuidaré por cuerpo. ¿No es el cuerpo más que el vestido? Sí. Pues yo que te doy el cuerpo, te daré la comida. ¿Os dais cuenta los argumentos que pone? ¿No veis las aves del campo que ni siembran, ni recogen, ni tienen granero y Dios los alimenta? Sí. ¿Os dais cuenta cuántos argumentos da? Da 7, 8 argumentos. Dios puede decir, yo lo digo y ya basta. Pues Dios no dice eso. Tú sí que lo dices, Dios no. Dios prohíbe, no. ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué no me dejas quitar algo tan feo como es la cizaña? Porque al arrancar la cizaña está tan unida al trigo que arrancáis el trigo. Aquí voy a ir despacio. Si mi mujer es cizaña y yo soy trigo, o al revés, yo soy cizaña, soy inconverso y malo, y mi mujer es una buena cristiana, pero llevamos casados 55 años, tenemos nietos y bisnietos. ¿Cómo separas a un matrimonio de esa manera? Hay un hombre de Dios que es una maravilla y su hijo es un faltón, un borracho y un drogadito. ¿Cómo separas? El padre le aporija y siempre que llama a la puerta el hijo le abre la puerta y le dice, hija, dale de comer al niño, que se duche, dale de comer bien y que se acueste. ¿Cómo separa el trigo de la cizaña? ¿Cómo te separa? A ver. En una casa hay 4 hermanos, 2 son de Dios y 2 no son de Dios. Y entre ellos son buena gente, se quieren mucho, se aprecian mucho, se respetan mucho. ¿Cómo le separo a Antonio? El hombre nos ha puesto Dios para que prediquemos, no para quitar la cizaña. Dios tiene a otros papás en ministerio, a los ángeles. Así es. Al final del siglo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora esto es peor. Dejar crecer la cizaña. O sea que no solamente me prohíbes arrancarla, sí, te prohíbo arrancarla y te digo que la dejes crecer. Que crezca la cizaña con el trigo. Madre mía. Pero padre, que crezca, sí, que crezca la cizaña con el trigo. Y a veces la cizaña es tan decente que pasa por trigo. Está el moralista, tan legalista, con tantas actividades que no te falta un culto ni una reunión, y a esa cizaña le das el cargo de la caja. La cizaña es tan educada, tiene una moral tan alta y tan exquisita como Nicodemo. Pero Jesús dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no entras en el reino.
Nicodemo. Y por cierto, nació de nuevo que cuando Cristo estaba crucificado fue a los pies de Cristo a descolgarlo. Y con ungüento, ¿sí o no? Sí, señor. Pero fue de cara a una persona educada, al maestro de Israel. Le dijo, si no naces de nuevo, no entras. Si dice no entras en el reino, es que no estaba en el reino. Y decirle al maestro de Israel que no está en el reino, a la autoridad máxima, tendría que tener un testimonio intachable. Nicodemo, ¿sí o no? Dejar crecer la cizaña con el trigo. Yo he visto a hermanos de Dios, hermanos, que han tenido hijos y dos le han salido preciosos y maravillosos, y dos le han salido dos bandidos. Claro. Y he visto al padre a las 5 de la mañana por las calles al obrero buscando al hijo, por los bares. Será cizaña, pero es su hijo. Y he visto a hijos que han querido pegar a los padres. Y los padres han agachado la cabeza mientras el hijo les empujaba y les avasallaba. Pero dice, es mi hijo. Y abrazados se la han llevado para casa. Y le han dicho a su mujer, ponle un plato de sopa a esta criatura que lleva tiro por las calles varios días. Señor, amén, Señor. Es cizaña. Pero yo le digo, Señor, déjame arrancar la cizaña. Y dice Dios, no, no arranque la cizaña. Que al arrancar la cizaña, arrancas el trigo. Amén, Señor. Si yo mando a ese padre que eche al hijo, que no hable con el hijo, y que es cizaña, ¿no es este lo del culto? Claro. Señores, mientras estemos en esta tierra, aprendamos a vivir con la cizaña. Cuidado con el tema de esta tarde. En una iglesia veo 80 personas que van a la iglesia, observo, analizo, y después de años de analizar y después de estar con ellos tiempo, por las acciones, por las manifestaciones, yo pienso, acertado o equivocado, pienso, no digo que hablo, pienso, porque yo puedo evitar hablar, no puedo evitar pensar. Señor, si no ha nacido de nuevo, y lleva 40 años en la iglesia, y cuando ha pasado algo de un despedimiento, de un desplazamiento, ya le he visto enseguida armado en la calle, queriendo reñir, queriendo... Digo, si era cizaña. Vaya. Madre mía. Conozco a ministerios que han sido florecientes y han tropezado. Pero en que tropiecen puede ser trigo cizaña. ¿Y quién es la cizaña? Aquel que se va y ese hijo tiene que volver. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba entre los cerdos, comiendo algarrobas, pero tiene dos nombres. Hijo pródigo. Pródigo, hijo. La palabra pródigo no anulaba la palabra hijo. Y la palabra hijo no anula la palabra pródigo. Y volviendo en sí, yo pienso por la iluminación del Espíritu Santo, volviendo en sí, porque lo que la rodeaba eran cerdos y algarrobas, pero volviendo en sí, pensó en su padre. ¿En quién? ¿Cómo? ¿En quién pensó? En su padre. Ningún cerdo pensó en su padre, ¿a qué no? Pensó en su padre, el hijo. Sí, Señor. Y pensó en su mente, iré a la casa de mi padre y le diré esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y lo piensa y lo piensa. Y iluminado por Dios se levanta y se va donde su padre. ¿Sabéis por qué vino? Porque era hijo. ¿Sabéis por qué se no viene? Porque no era hijo. Estaban con nosotros y se fueron de nosotros porque no eran de nosotros.
¿Y quién es el que es de Dios, machaco? ¿El que peca menos? No, el que se arrepiente más. Ahora no confundáis el remordimiento con el arrepentimiento. Amén. Bendito seas, Padre. Señor, ¿y qué hacemos? Dejar. ¿Qué dejamos? Crecer la cizaña con el trigo. Y no la arranques. Vas al mercado y ves a uno que va a tu iglesia. Le ves un comportamiento abusivo. Le ves que el pasico te lo come. Y si le dices algo te pega un bocinazo. Le ves que cuelga y te tapa. Y por cualquier cosa levanta el mercado. Y preguntas, ¿quién es? Y dice, es un obrero de la iglesia fulana. Tendrá el título de obrero, pero es cizaña. Dejar crecer. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Señor, a crecer el trigo no va a menguar la cizaña. No. Crecerán al compás. Crecerá más la cizaña que el trigo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No dice eso? Entonces, hermanos, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿No veis la cizaña en el mundo? ¿Y qué era el misterio para ellos? Para nosotros no hay ningún misterio, porque en el mundo siempre ha habido malos y buenos, ¿sí o no? Claro. Para ellos es que el reino de Dios ya estaba, porque estaba Jesucristo, ya estaba y había cizaña. Y según la cultura judía, cuando venga el reino de Dios, no tiene que haber cizaña. Pero esa es la segunda venida. Por eso en Mateo 8 dice, si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿No dijo eso Jesús? O sea, que el reino de Dios era real, estaba auténtico. Y Juan el Bautista se liaba. Pero ¿cómo estando el reino de Dios aquí? ¿Y cómo estando era en cizaña? ¿Cómo no la quita? Y aquí estoy preso yo, por Herodes, que me amarga la vida. Algo falla. No le cuadraba las cuentas a Juan el Bautista. Hermanos, a veces eres víctima de injusticia, ¿sí o no? Por eso Dios, sabiéndolo, dice que los que quieren vivir piadosamente sufrirán, ¿sí o no? Así es. Los cristianos estamos para perder. Los cristianos estamos para perder. Para la gloria de Dios. Pero perdiendo ganamos. Gloria al Señor. Hay que vencer el mal con el bien. Pero hay que vencer el mal con el bien. No hay que resistir al mal. Hay que vencerlo. Tú te portas mal, yo me porto bien. Tú te portas mal, yo me porto bien. Tú te portas mal, yo me porto bien. Y llega un día que dices, Jesús, te gitanico. Y ya se porta bien. Porque ya a su pocarachi, con ti peor me porto con él. Él mejor se porta conmigo. No te pongas a la altura de la cizaña. Y voy a terminar con esto. Ahí hay mucho que hablar. Señor, no sembraste trigo, ¿por qué hay cizaña? Ahí podíamos hablar del Génesis, de las dos simientes, ¿sí o no? Que hay otro mensaje, las dos simientes. La cizaña es la simiente de la serpiente. Así es. Y el trigo es la simiente de la mujer, que es Cristo. Hay dos simientes en la tierra, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Por eso Cristo, predicando cierta vez, discernió y vio. Y les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Cómo discernía y apuntaba a la cizaña. Y llamó a la élite religiosa, la llamó hijos del diablo.
Y por eso Juan el Bautista, cuando vio a los fariseos y religiosos que venían al bautismo de las aguas, ¿sabéis qué les dijo? A los teólogos de su época, a los maestros, a los predicadores de su época, cuando les vio venir, dijo: ¡generación de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y dijo: ¡el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles! Pensando que ya venía Cristo a cortar. Claro. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. No dijo: el hacha se va a poner. No, el hacha ya está puesta. Su aventador está en su mano. Su aventador está en su mano y limpiará la era. El trigo estará en el granero y la paja se quemará. ¿No veis cómo está? ¿Por qué predicas de esa manera, Juan, tan estricto y tan fuerte? Porque es que el hacha ya está, machaco, ya viene detrás, que la acabo de bautizar yo, y he oído la voz de Dios decir: este es mi hijo amado, ya está el reino de Dios en la tierra, tengo que llamarles al arrepentimiento, el hacha no se va a poner, ya está puesta, el aventador ya está en su mano, limpiará la era. ¿Y cómo se limpiaba el aventador? Echaban con unas cosas que había al aire. Y el aire al alto. Y el aire, que pesa menos la paja, se llevaba la paja. Y el trigo caía. Lo he visto yo. Eso es lo que predicaban. Señores, lo siento. Antonio, lo siento, hijo. Tendrás que vivir toda la vida. Todos los que me estéis escuchando en YouTube y aquí en esta casica, vais a vivir toda la vida entre la cizaña. Le he dicho a Dios: déjame quitar la cizaña. No, tú no la quites. Dejarla. Pero, Señor, dejarla. Bueno, pues no la arranco. Porque al arrancar la cizaña, arrancáis el trigo. Y como Dios quiere tanto el trigo, el que ha nacido de nuevo, por amor a ti, por amor a mí, dice Dios: no te preocupes, que no permito que arranquen la cizaña para que no te hagan daño. Porque si cizaña es tu mujer, Abraham, ¿qué haces ahora? Qué bueno, Señor. Te digo que te separes de la mujer. Qué bueno, Señor. Porque es que ningún hombre o ninguna mujer que va al culto con su marido piensa que su marido es el mejor cristiano del mundo. Y yo le conozco a su marido, que es un culebro, que de cristiano no tiene nada. Y ahora, el obrero, que yo conozco al obrero, que es un obrero bendito y maravilloso y precioso y con respaldo y con bendición, pero conozco a su mujer, que es un demonio. Y me dice: gracias a Dios, que Dios me ha dado una mujer idónea. Digo: ya, Dios mío, lo que hace el amor. Sí, Dios mío. Y ahora el otro que está a mi lado me toca al hombro: ¿te has dado cuenta lo que ha dicho? Digo: ya, calla, hijo. ¿Qué le voy a decir? A ver, ¿qué le digo a un hombre que me dice que da gracias a Dios porque su mujer es una columna y que es una maravilla? Y yo sé que de maravilla y de columna no es nada, que es cizaña pura. ¿Y qué le digo a una mujer de su marido? Que dice: mi marido es la columna de Valladolid. Y digo entre mí y yo: tu marido es el demonio de Valladolid. El amor nos ciega. Señor. El Señor me ha dicho y te ha dicho: machaco, yo he visto muchas injusticias como vosotros en el tiempo que llevo. Señor, y escuchando esta parábola, Toñi, me puse de rodillas ante Dios. Le dije: te doy gracias por la luz, Señor. Si no quiero que quites la cizaña. No se puede quitar la cizaña. Dejarla que crezca con el trigo. Va a crecer el trigo y va a crecer la cizaña, pero tranquilos. Al final del siglo, en la venida de Cristo, cuando Él venga. Amén. Cuando Él venga, hermanos, porque Él va a venir. ¡Él va a venir! Amén. ¡Él va a venir! Amén. Mandará a sus ángeles ahora, hoy, ahora es el momento, entrar en la era y coger la cizaña y atarla en manojos y echarla al fuego, al infierno.
y traerme el trigo a mi granero, que ya está sufriendo el trigo muchos años, que está sufriendo muchos años el trigo por medio de la cizaña, pero he venido yo, la venida pública de Cristo va a ser la liberación de la cizaña. Más os digo, la liberación de mi cizaña, porque tengo residuos de la vieja naturaleza. Y en la venida de Cristo voy a tener el cuerpo glorificado, ¿sí o no? Todavía aquí hay residuos en mi vida. Ay, Dios mío, ¿cuándo llegará ese día? Y me ha dicho la Biblia, no te preocupes, que al final del siglo, no si eso, vendrá y mandará a los ángeles recoger en manojos grandes. Hay tanta cizaña, ahora cada manojo. Pero no te preocupes, que tiene Dios miles, vendrán miles y miles de ángeles recogiendo cizaña, echándolas al fuego, y el trigo en el granero. Por eso me habéis escuchado algunas veces decir, somos trigo en la era, no somos trigo en el granero. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Amén.